Caballo de Troya 2, página 87. En verdad os digo que si actuáis así, haciendo conmigo la voluntad de mi Padre, entonces sí tendréis un lugar a mi lado en el poder. Cuando Jesús hubo terminado, detuve la cinta, alertando al ensimismado general sobre las escenas que nos disponíamos a escuchar y que arrojan una nueva luz en torno a las confusas explicaciones de los evangelistas acerca de Judas y su traición. Hacia las 8 de aquella noche del jueves 6 de abril del año 30 de nuestra era, a la hora más o menos de iniciada la histórica última cena, los sensibles receptores instalados en la cuna registraron una serie de pasos y el agudo lamento de los goznes de la puerta de doble hoja al ser abierta. Aquellos sonidos correspondían a la primera salida de los discípulos del cenáculo. Eran los gemelos Santiago y Judas de Alfeo, que descendían a la planta baja para recoger parte del menú. Recuerdo muy bien sus rostros desacostumbradamente tristes. El retorno a la cámara quedó igualmente marcado por un segundo chirriar de la puerta, nuevos pasos sobre el entarimado, el entrechocar de los platos y el alegre borboteo, aquí y allá, del agua y el vino al ser escanciados nuevamente. Por espacio de breves minutos, Curtis asistió entre divertido y escandalizado a una inconfundible sinfonía de sonidos. Aquellos hombres rudos no se distinguían precisamente por su delicadeza a la hora de diglutir los manjares o de sorber las bebidas. Era evidente que los apóstoles tenían hambre. Durante 5 o 10 minutos nadie hizo el menor comentario, pero a poco, mediado este segundo plato, empezaron a surgir algunas bromas acerca del cordero asado. El Galileo, recuperado su característico y habitual buen humor, intervino también haciendo un encendido elogio de la Jaroser, una mermelada a base de vino, vinagre y frutas machacadas, confeccionada por la madre del pequeño Juan Marcos y cuya misión era aliviar el riguroso sabor de las obligadas hierbas amargas. Así, progresivamente la conversación fue haciéndose más alegre e intrascendente, como si nada hubiese ocurrido, pero el maestro tenía aún muchas cosas que decir y su voz volvió a sonar 5 por 5, anunciando pública y oficialmente la traición del Iscariote. Ya os he dicho cuánto deseaba celebrar esta cena con vosotros. Jesús de Nazaret parecía turbado, y sabiendo en qué forma las demoníacas fuerzas de las tinieblas han conspirado para llevar a la muerte al Hijo del Hombre, tomé la decisión de cenar con vosotros en esta habitación secreta y un día antes de la Pascua. Los discípulos, a juzgar por los esporádicos chasquidos de sus lenguas, el golpeteo de los huesos al ser arrojados sobre los platos y algún que otro generoso eructo, seguían comiendo más atentos al parecer a las exquisitas viandas que a las proféticas frases del rabí, ya que mañana a esta misma hora no estaré con vosotros. El dramático anuncio del Cristo sí debió ser captado por algunos de los apóstoles, porque de pronto el trasiego de la cena decreció y el silencio se hizo más intenso. Os he dicho en repetidas ocasiones, continuó el Nazareno, que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora, aunque no era necesario que uno de vosotros me traicionase, poniéndome en manos de mis enemigos. Tras estas palabras, la ausencia de sonidos fue tal que Curtis llegó a insinuar si se había producido algún fallo en la transmisión. Negué con la cabeza. Por primera vez, los íntimos del Galileo, alertados por el propio Rabí, empezaban a tomar conciencia de la existencia de un renegado en el seno del grupo. Aquello fue tan grave e inesperado que necesitaron varios minutos para reaccionar. Al fin, uno tras otro, con temor, formularon la misma pregunta: ¿soy yo? Con toda intención, con el propósito de que el general advirtiera lo que estaba a punto de acontecer, fui sumando e identificando el origen de las sucesivas interrogantes. Al llegar al 11:, soy yo, todos ellos sin respuesta por parte del nazareno, detuve la cinta. Habrás notado, le comenté, que el único que no ha preguntado ha sido Judas. Es obvio, replicó Curtis, el Iscariote, aunque traidor, no era necio. Pues observa lo que viene a continuación. Activé la grabación y tras el referido y 11, soy yo, surgió la voz del Cristo repitiendo parte de lo ya expuesto con anterioridad. Es necesario que vaya al Padre, pero para cumplir su voluntad no era preciso que uno de vosotros se convirtiera en traidor. Esto es fruto de la maldad de uno que no ha conseguido amar la verdad. Qué engañoso es el orgullo que precede a la caída espiritual.
Un viejo amigo que incluso ahora come mi pan está deseoso de traicionarme. Incluso ahora, reiteró el Galileo, dando un especial énfasis a sus palabras, que hunde su mano conmigo en el plato. Esta nueva alocución fue seguida de murmullos y de algún que otro repetitivo soy yo. Pero el maestro no respondió. Los comentarios entre los discípulos se generalizaron y esta, casi con toda seguridad, fue la razón de que ninguno de los 11 prestara atención a un inmediato y lacónico coloquio entre el Iscariote y Jesús. En mitad de aquel mare magnum de opiniones, Judas, reclinado a la izquierda del maestro, preguntó a su vez, aunque en un tono difícilmente perceptible para el resto, ¿soy yo? A petición mía, durante las horas que precedieron al despegue del módulo y en las que tuve ocasión de escuchar esta grabación por primera vez, Eliseo había neutralizado el ruido de fondo, amplificando al máximo aquel breve diálogo y los escasos sonidos que parecían proceder del centro de la curvatura de la U. Gracias a este milagro de la técnica fue posible reconstruir un detalle que, como digo, no aparece del todo claro en la exposición de los evangelistas. Una vez formulada la pregunta de Judas, el rabí hundió un trozo de pan en el plato de hierbas que tenía frente a él, ofreciéndoselo al traidor. Segundos después de percibir el crujido del pan al quebrarse contra el fondo de madera del plato, Jesús también a media voz respondió con su fatídico, «Tú lo has dicho». No hubo silencio o síntoma alguno que, tras la escueta conversación entre el Iscariote y el rabí, revelaran que los otros 11 habían escuchado la definitiva confirmación de la traición. Normalizados los registros, la cinta solo ofreció una continuación de los atropellados y confusos comentarios de los apóstoles discutiendo afanosamente sobre la identidad del hipotético renegado. Por pura lógica, si uno solo de los que se sentaban junto al Galileo le hubiera oído, la polémica habría muerto. Prueba de ello es que al poco Juan Zebedeo, tumbado a la derecha del maestro y en un nivel de audición sumamente bajo, como si la pregunta hubiera sido formulada casi al oído, el propio Juan, al referirse a este episodio, especifica que se recostó sobre el pecho de Jesús, le plantearía: ¿quién es? Debemos saber quién es infiel a su creencia. Y el rabí, en un tono igualmente confidencial, respondió: ya os lo he dicho, incluso aquel a quien doy la sopa. No hubo respuesta de Juan. La costumbre por parte del anfitrión o del invitado de honor de ofrecer pan mojado en una salsa era tan usual en aquellas celebraciones que, muy probablemente, ninguno de los 11, en el caso de haberlo advertido, debió conceder demasiada importancia a tan específico gesto. En aquellos momentos previos a la segunda exploración, dudamos incluso de que Juan, tan próximo a la escena en cuestión, hubiera captado la señal de Jesús. Este era otro de los muchos puntos a aclarar en el inminente regreso al año 30. Jesús de Nazaret permaneció callado. En la sala proseguía la batalla dialéctica y de improviso, desde uno de los extremos de la mesa, una excitada e inconfundible voz eclipsó a las demás. Era Simón Pedro. Pregúntale quién es, o si ya te lo ha dicho, dime quién es el traidor. Por la dirección del sonido, parecía probable que la sugerencia del nervioso Galileo hubiera sido dirigida a Juan. Sin embargo, este no tuvo oportunidad de satisfacer la curiosidad de Pedro, suponiendo claro que lo supiera en esos instantes. Los cochicheos y las peregrinas hipótesis de los apóstoles fueron zanjados de golpe por Jesús. Me apena, les manifestó, que este mal haya llegado a prosperar. Esperaba incluso hasta esta hora que el poder de la verdad triunfase sobre las decepciones del mal, pero estas victorias no se ganan sin la fe y un sincero amor por la verdad. No os hubiera dicho esto en nuestra última cena de no ser porque deseo advertiros y prepararos acerca de lo que está ahora sobre nosotros. A pesar de la nitidez de sus palabras, Curtis, Eliseo y yo estuvimos de acuerdo en algo. Aquellos 11 toscos judíos no parecían comprender el verdadero alcance de tales manifestaciones. Como ya relaté anteriormente, los sucesos registrados en las horas que siguieron a dicho convite nos darían la razón. Os he hablado de esto porque deseo que recordéis, después que me haya ido, que sabía de todas estas malvadas conspiraciones y que os advertí de la traición, y lo hago solo para que podáis ser más fuertes frente a las tentaciones y juicios que tenemos justamente delante.
Concluidas estas advertencias, el nazareno, en un tono imperativo y lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírle, se dirigió a Judas comunicándole: lo que has decidido hacer, hazlo pronto. Eran las 9 de la noche. El Iscariote no abrió la boca. Se levantó de su asiento y el precipitado crujir de la madera bajo sus sandalias de cuero nos reveló que se dirigía hacia la puerta y hacia lo inevitable. En esta ocasión, Juan Zebedeo llevaba razón. Ninguno de los presentes, ni siquiera el propio evangelista, entendió el sentido real del mandato de Jesús. Entre otras razones porque, como expliqué en anteriores páginas, suponían que Judas seguía como administrador del grupo. El Iscariote, como es sabido, hacía horas que había traspasado la bolsa común a David Zebedeo, el jefe de los emisarios. Todos dieron por hecho que el encargo del maestro, lo que has decidido hacer, hazlo pronto, guardaba relación con su cotidiano menester como pagador o habilitado. Cuando Judas Iscariote hubo abandonado la sala, Curtis hizo un interesante juicio, una observación que ha provocado ríos de tinta y punzantes polémicas a lo largo de la historia. ¿Entonces es cierto que el traidor no llegó a comulgar? Mi respuesta, una inmediata e irónica sonrisa, le dejó perplejo. No te comprendo, añadió en un tono de lógico reproche. Lo entenderás enseguida, repliqué. Prepárate a oír algo que nada tiene que ver con lo que han escrito 3 de los 4 evangelistas y muchísimo menos con la posterior interpretación de las iglesias. ¿Es que no hubo institución de la Eucaristía? Me negué a responder. Pulsé de nuevo la grabación, invitándole a que prestara toda su atención.